Les invito a que abramos la Biblia en Lucas capítulo 17. Hoy vamos a estar considerando los versículos 11 al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios bendiga y honre su palabra en esta mañana. El tema es la importancia o el valor de ser agradecidos. La importancia que tiene para Dios el ser agradecidos. Alguien una vez dijo una interesante reflexión en forma de pregunta: ¿por qué hay solamente un día de acción de gracia en el año? Solamente un día de acción de gracia en el año. Y la respuesta es porque hay 364 días en que no agradecemos, sino que somos movidos a quejarnos y a ser ingratos con Dios. Esta persona propuso invertir esta situación y él dijo que tendría que haber 364 días de acción de gracias y que solo un día para poder quejarnos. Esto cambiaría radicalmente nuestra forma de vivir, pero aún así estaría mal, porque nosotros necesitamos 365 días vivir agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y no merecemos nada. Dios es santo, nosotros somos pecadores y no merecemos absolutamente nada. Lo único que merecemos, según las Escrituras, es el infierno. Lo único, no merecemos más nada. Y en la historia de estos 10 leprosos limpiados, el Señor nos va a mostrar el valor que tiene para Él en que seamos agradecidos. Cómo Dios valora el ser agradecido cuando recibimos un favor y sabemos que ese favor no lo merecemos. No lo merecemos. Ahora, antes de entrar en el pasaje, quiero que recordemos algo muy importante. Cada vez que el Señor hacía un milagro, y el Señor realizó muchos milagros en la tierra, el Señor tenía 3 propósitos al hacer un milagro. El Señor no hacía milagros porque sí, o porque quería ser popular o famoso. El Señor, al realizar un milagro, Él tenía 3 propósitos en mente. El primer propósito era demostrar su autoridad divina. Cada vez que Jesús hacía un milagro, Él le estaba diciendo a las personas que Él era quien decía ser el Hijo de Dios. No era un simple maestro, era el Dios encarnado, el Dios que tomó forma humana y vino a esta tierra. Los milagros eran para demostrarle a las personas que Él era el Hijo de Dios. No era un impostor. En segundo lugar, cada vez que Jesús hacía un milagro, el Señor tenía la intención de dar a conocer su carácter, sus atributos. Cada vez que el Señor realizaba un milagro, el Señor quería dejar demostrado que Él era amoroso, compasivo, tierno, bondadoso, poderoso, misericordioso. Esa era la intención del Señor al hacer milagros.
Y en tercer lugar, el propósito de que Jesús hacía milagro era ilustrar la salvación del pecador. Cada milagro que Jesús realizaba era un cuadro de cómo el Señor muestra gracia y misericordia hacia el pobre y perdido pecador. ¿Y cuáles serían los resultados de ese milagro? Por ejemplo, los ciegos veían, los endemoniados eran liberados, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados y los muertos eran resucitados. Era un retrato de la salvación del pecador. Cómo un Dios tan grande y amoroso descendía a la tierra para asistir y ayudar a un pobre pecador. Y esa intención es la que tenía Cristo cada vez que hacía milagros. Ahora bien, vamos entonces ahora sí a desarrollar el pasaje que nos toca en esta mañana. Vamos al versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Este versículo 11, según los otros evangelios, es posterior a la resurrección de Lázaro. El Señor, al realizar tan extraordinario milagro como resucitar a un muerto después de 4 días a Lázaro, después de ese gran milagro, el Señor se retira de esa región y vuelve nuevamente a Jerusalén. Pero ahora vuelve a Jerusalén por última vez. El Señor deja allí Betania. ¿Saben por qué deja Betania? Porque los fariseos querían matar a Jesús y también querían matar a Lázaro. Entonces el Señor va a volver a Jerusalén y va a entrar a Jerusalén por última vez, porque el Señor le esperaba a la cruz. Pero aún así, el Señor, sabiendo que le esperaba la cruz, al entrar a Jerusalén, el Señor se ocupó de estos 10 hombres leprosos. El Señor no se enfocó en sí mismo, se enfocó en el dolor de otros. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús, al entrar en una aldea, no se nos dice el nombre de esa aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia, se pararon lejos. Ahora le quiero dar un dato, según los historiadores. En esa época, dice que la peor muerte era la crucifixión, pero la peor enfermedad era la lepra. La lepra era una enfermedad terrible, era la peor enfermedad que existía en esa época. Y aquí podemos ver 10 hombres que cargaban con esa terrible enfermedad, que se paran lejos de Jesús y van a clamar una oración. Ahora, ¿por qué esta enfermedad era tan terrible y tan devastadora? Primero, porque era una enfermedad incurable. No se podía curar. Ningún médico, sacerdote debajo del sol podía curar esta terrible enfermedad, a menos que Dios haga un milagro, como lo hizo con Naamán el sirio. Era una enfermedad terminal. La persona que contraía lepra estaba condenada a morir. La lepra en poco tiempo acabaría con la vida de esa persona. Era terminal. En segundo lugar, esta era una enfermedad contagiosa. Por eso los leprosos se pararon de lejos a Jesús. Los leprosos tenían que vivir aislados, separados de su familia, de sus amigos, de la sociedad y aún del templo. Un leproso no podía acercarse al templo ni adorar a Dios, ni ofrecer ningún tipo de sacrificio. Los leprosos ya no podían abrazar a sus seres queridos, ya no podían dirigirse al templo a adorar a Dios y ya no podían insertarse en la sociedad, porque era una enfermedad contagiosa. En tercer lugar, era una enfermedad humillante. Todo leproso, al acercarse a una ciudad o a una aldea,
Él tenía que pronunciar en voz alta una palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Inmundo, inmundo, inmundo. Y cuando la gente escuchaba esa palabra, se alejaba rápidamente para no ser contagiada. Y saben algo terrible, algunas de esas personas le arrojaban piedra para que se fueran de allí. Se corría a los leprosos como se corre un perro. Era una enfermedad humillante. El leproso donde iba y quería entrar a un lugar tenía que gritar inmundo, inmundo para que la gente se aparte. Pero también era una enfermedad miserable. Era una enfermedad que producía lesiones graves en la piel, como úlceras, llagas que afectaban las mucosas, los nervios, los ojos, las cuerdas vocales y las manos. Muchas partes del cuerpo en un leproso estaban literalmente muertas, muertas. Y esas partes que estaban muertas de su cuerpo, o sea, la oreja, las manos, los pies, la cara, producía un olor desagradable, porque esa parte del cuerpo ya estaba muerta. Producía un olor nauseabundo. Y se dice que en los días que había mucho viento, la gente podía percibir de lejos que se acercaba un leproso por el olor, por el olor. Y lo más triste de esta enfermedad es que los leprosos eran perseguidos por animales que comían carroña. A veces también los perros le lamían las llagas, como vemos el caso de la parábola del rico y Lázaro. Dice que Lázaro estaba allí afuera y los perros le lamían las llagas. Era una enfermedad miserable, pero también era una enfermedad maldita. En esa época, los judíos creían y sostenían que la lepra era una maldición, era un castigo de Dios. Y ellos tenían base bíblica para defender esa creencia. ¿Por qué decían que la lepra era una enfermedad maldita? Bueno, porque ellos pudieron ver en el Antiguo Testamento que María, la hermana de Moisés, cuando murmuró contra él, Dios la castigó con lepra. Cuando Giezi, por avaricia, mintió al profeta Eliseo, Eliseo lo castigó con lepra. Y cuando el rey Usías quiso ocupar el lugar de un sacerdote, Dios lo castigó con lepra y murió leproso el rey Usías. Y entonces ellos decían que la lepra era una enfermedad maldita. Y estos 10 leprosos son una ilustración perfecta, perfecta del ser humano sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Toda persona que no es un hijo de Dios es un leproso espiritual, según las Escrituras. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que toda persona sin Dios está separada de Dios. El versículo que leía hoy Ale, por cuanto todos pecaron, están separados, alejados de la gloria de Dios. Al igual que un leproso vivía aislado de la sociedad, el leproso espiritual está aislado de la presencia y la gloria de Dios. También, toda persona que no tiene a Dios en su vida está condenada, no solo a morir físicamente, sino a morir eternamente. La Biblia dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es muerte. La paga del pecado es muerte, y muerte física, espiritual y eterna. ¿Y cuál es la causa? El pecado, la lepra. La Biblia dice que el pecado es la lepra, es lo que nos aísla de Dios y nos condena a la muerte. Pero también la persona que no tiene a Dios en su vida está bajo maldición por la razón de que ha quebrantado la ley de Dios. Dice Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldito.
En una traducción más simple dice así: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. ¿Y saben qué? Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y la Escritura dice que el que rompe uno de los 10 mandamientos, aunque sea uno, está bajo maldición. Está bajo maldición. También la persona sin Cristo, sin Dios, es un ser inmundo. Es alguien que está lleno de pecado, está controlado y absorbido por el pecado. Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 3 describe a la raza humana como seres corruptos y malvados. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la triste y miserable condición de todo ser humano sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Eso es lo que la Escritura dice. Y no importa qué apellido tenga o qué religión profese. Así Dios ve al hombre como un leproso espiritual, incapaz de salvarse por sí mismo y que necesita urgentemente la misericordia de Dios. Toda persona que no es un hijo de Dios, ante los ojos de Dios, es un leproso espiritual. Está aislado, está condenado, está bajo maldición y es inmundo. ¿Por qué? Porque ha quebrantado toda la ley de Dios y constantemente. Versículo 13. Y estos 10 hombres alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos 10 hombres leprosos unieron sus voces para clamar al Señor por una cosa. ¿Qué pidieron? Misericordia, misericordia. Pidieron que el Señor se compadezca de ellos al verle en tan miserable condición. Ten compasión de nosotros. Estos leprosos se dirigieron a la persona correcta e hicieron la petición correcta. Se dirigieron al Señor y ¿qué pidieron? Misericordia. Ahora algo interesante. Ellos no le pidieron al Señor una explicación de por qué estaban leprosos, de por qué tengo que sufrir esta enfermedad. No pidieron una explicación, pidieron misericordia. Toda persona que desee ser salva de su lepra espiritual debe hacer exactamente lo mismo, dirigirse exclusivamente al Señor y pedir únicamente misericordia. Misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Que Dios no me da lo que merezco. Eso es misericordia. Dios no me da lo que yo merezco. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que Él nos salvó por su misericordia. Por su misericordia. La salvación es una obra de misericordia y no de justicia. Dios no me da lo que merezco. Si Dios me daría lo que merezco, ¿qué es lo que me daría? El infierno. Si Dios me daría lo que yo realmente merezco y tú mereces, te daría el infierno. Eso es lo que merecemos. Por eso estos leprosos pidieron misericordia. Dios, Señor, no me dé lo que merezco. Versículo 14. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando el Señor los vio, atendió su clamor, pero algo interesante, no lo sanó en el momento. No lo sanó en el momento, sino que les mandó que vayan a presentarse al sacerdote con el fin de cumplir la ley. ¿Y qué hacía el sacerdote? Verificaba
si esa persona se había sanado. Y si se había sanado, tenían que pasar 8 días de ceremonias de purificación y luego insertarse nuevamente en la sociedad. El Señor que le dice, vayan al sacerdote para que el sacerdote los examine y pueda ver que ustedes están sanos. Eso es lo que dice Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Pero estos 10 hombres dice que salieron de la presencia del Señor leprosos, salieron leprosos. Pero en el camino, no sabemos cuántos metros hicieron o cuántos kilómetros hicieron, pero en el camino fueron sanados. Ellos obedecieron al Señor y el Señor los recompensó. No esperaron ser sanados y luego dirigirse al sacerdote. No, ellos obedecieron y el Señor los recompensó. Hasta el versículo 14 que acabamos de leer, no hay nada que reprochar a estos 10 hombres. Nada. Primero, todos se dirigieron al Señor, a la persona correcta. Todos clamaron al Señor por misericordia. Todos obedecieron al Señor saliendo de ese lugar para presentarse al sacerdote. Y todos fueron sanados. Pero acá vemos algo interesante en los versículos 15 y 16. Vamos a ver qué es lo que sucedió en los versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Solo uno de los 10 recibió el milagro, solo uno de los 10 que recibieron el milagro volvió para agradecer al Señor. Mientras que los otros 9 siguieron su camino. Estos 9 hombres, que eran judíos, estaban preocupados por presentarse delante del sacerdote, ansiosos para insertarse nuevamente en la sociedad, ver a su familia, que se olvidaron de dar gracias. Se fueron con la bendición del Señor, pero sin el Señor de la bendición. Sin embargo, este solo hombre, que de paso era samaritano, no era judío, volvió para agradecer y adorar al Señor por la bendición de haber sido sanado, de haber recibido misericordia. Este agradecido samaritano reconoció en Jesús que era alguien más que un maestro, que era el Mesías, el Hijo de Dios. Para los que no saben, los samaritanos eran judíos mezclados con paganos o gentiles, o personas que no eran de la nación de Israel. Los samaritanos eran judíos que se habían casado con extranjeros, no con los mismos judíos. Y eran personas aborrecidas por la nación de Israel. Pero acá hay algo interesante, que la lepra los había unido. La lepra los había unido. Pero este samaritano volvió para agradecer y adorar a Cristo. En cambio, los otros 9 siguieron su camino. Ahora, sabemos por San Juan capítulo 4 que los samaritanos tenían conocimiento de que vendría el Mesías. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando Jesús habló con la mujer samaritana le dijo así a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Además, dice el relato bíblico que Jesús se quedó 2 días en Samaria y dice el texto que muchos creyeron en Él. Este samaritano sin duda reconoció que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, por la forma en que vino delante del Señor.
Este samaritano hizo dos cosas, que demostró que Jesús no era un simple maestro, sino que era el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a redimirnos del pecado. En primer lugar, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Minutos antes, él había alzado su voz ronca y deforme pidiendo misericordia. Los leprosos sufrían daños severos en sus cuerdas vocales. Ellos hablaban de una forma ronca. Pero ahora que había sido sanado, eleva su voz para glorificar a Dios, para proclamar la grandeza de Dios por haber recibido misericordia. Los salmos, hermanos, están llenos de alabanzas a Dios por su misericordia. Si hay algo que debe estar siempre en nuestro vocabulario, es la alabanza por la misericordia de Dios. ¿Tú eres un cristiano? Eres por la misericordia de Dios. Yo soy un cristiano por la misericordia de Dios. No hay otra razón. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Siempre es su misericordia. Querido hermano, recuerda esto, todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, todo lo que somos, todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios. En nosotros no hay méritos. Dios no nos debe nada. No nos debe nada. Te levantaste esta mañana, fue la misericordia de Dios. Pudiste llegar hasta este lugar, fue la misericordia de Dios. Todo es por la misericordia de Dios. Entonces este hombre, ¿cómo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios? Porque volvió glorificando a Dios en voz alta. Y en segundo lugar, se postró rostro en tierra a sus pies. Se tiró a la tierra hacia los pies de Jesús. Este samaritano minuto antes estaba parado lejos del Señor clamando. Ahora que había sido sanado, está postrado a los pies del Señor, adorando, está rindiendo culto y dándole gracias por haber recibido lo que pidió. ¿Y qué pidió? Misericordia. Misericordia. Todos los verdaderos cristianos son personas que constantemente están adorando y agradeciendo al Señor. Pero mientras aquellos que no lo son ingratos y orgullosos. Pablo dice en Romanos 1:21 que las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, que no son hijos de Dios, dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la característica que distingue a un verdadero cristiano? Es alguien que glorifica a Dios, es alguien que adora a Dios, es alguien que da gracias a Dios constantemente porque ha sido receptor de la misericordia de Dios. ¿Cuál es el distintivo de un incrédulo, de alguien que no conoce a Dios? Es ingrato, no agradece, no glorifica a Dios. Este versículo describe claramente de Romanos que los que no volvieron para agradecer, ellos experimentaron el poder, la bondad y la misericordia de Dios, pero no le glorificaron. Estos 9 hombres recibieron la bondad y la misericordia de Dios, pero no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enfocaron en ellos mismos, se conformaron con el milagro físico y despreciaron el milagro espiritual. ¿Saben qué? Ellos se fueron limpios, pero se fueron condenados. Ellos se fueron salvados físicamente, pero no espiritualmente. Pero el samaritano recibió no solo misericordia para su cuerpo, sino también para su alma. Porque el Señor le dice en el versículo 19, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Es como que el Señor le dice, ve tranquilo,
tu fe te ha salvado. Este hombre no solo fue salvado de su lepra física, sino de algo más terrible, la lepra espiritual. ¿Cuántos hoy se acercan solo a Jesús y claman por un milagro físico, material o terrenal, y pasan por alto el milagro más grande, que es el perdón de los pecados, la salvación del alma? ¿Cuántas personas se acercan a una iglesia no para buscar al Señor, sino para buscar los favores del Señor? A ellos no les interesa el Señor, sino lo que el Señor les pueda dar. Hay mucha gente así, que se acerca a una iglesia porque quiere recibir los beneficios del Señor, pero no porque le interesa al Señor. Y estos 9 hombres hicieron lo mismo. Ellos se conformaron con el milagro físico y despreciaron al Salvador. Allí tenían a Dios en forma de hombre, al Salvador, y no lo tomaron en cuenta. Esto me hace recordar una historia que en cierta oportunidad ya lo conté, de un tío que iba todos los viernes a llevarle chocolate a su sobrino. Y cuando llegaba el viernes, el sobrino, al ver al tío, corría a recibirlo, lo abrazaba, lo besaba, y el tío le daba chocolate. Y así todos los viernes. Un viernes, el tío no le llevó los chocolates. El sobrino salió, lo abrazó, lo besó, pero no hubo chocolate. Y el sobrino se enojó, se puso mal y se puso triste. Entonces ese tío se dio cuenta que en realidad su sobrino no lo amaba a él, sino amaba los chocolates. Este niño demostró que él no amaba a su tío, sino amaba lo que su tío le traía. Estos 9 hombres que fueron sanados demostraron que a ellos solo le interesaba el favor del Señor, pero no al Señor. Y por eso se fueron sin agradecer, sin adorar. Y mucha gente hay así, que lo único que le interesa de Dios es que Dios los bendiga, que Dios lo proteja, que Dios lo ayude, pero no quiere que Dios lo gobierne. Y mucha gente hay así. Versículos 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? El Señor aquí, en tono de asombro y tristeza, hace 3 preguntas al samaritano. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Segunda pregunta, ¿y los 9 dónde están? Tercer pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Hermanos, la ingratitud de estos 9 hombres que fueron limpiados conmovieron el corazón del Señor. El Señor, en tono de asombro y tristeza, dice, ¿y los 9 dónde están? El Señor declara que aquellos que reciben favor inmerecido de Dios deben responder con gratitud y alabanza. Cuando tú has sido beneficiado por la misericordia de Dios, lo que te queda es adorarle, agradecerle, porque Dios te ha dado algo que no mereces. El propósito de los milagros en darle la gloria a Dios, el reconocimiento y la gracia a Dios es asombrarnos del poder y la bondad y la compasión de Dios. Cuando tú eres agradecido a Dios, estás reconociendo que Dios te ha dado algo que no mereces. No lo mereces. ¿Por qué a veces no somos agradecidos? ¿Por qué a veces somos ingratos? Porque creemos que eso que Dios me dio, me lo merezco. Pero cuando tú entiendes que lo que Dios te dio no lo mereces, tu corazón se hincha de gratitud, de adoración, porque Dios te dio algo que no mereces. Quiero que me acompañen a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6.
Aquí vamos a ver 3 ejemplos de 3 grupos de personas que no recibieron misericordia. No recibieron misericordia. Capítulo 2, versículo 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro presenta 3 ejemplos, 3 grupos de personas en donde Dios no mostró misericordia, sino que mostró justicia. Justicia, juicio y castigo. Al mundo antiguo, la gente que vivió en el tiempo de Noé, los ángeles caídos que se rebelaron en el cielo, y los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dios a ellos no les concedió misericordia, sino justicia, y por eso todos perecieron. Por lo tanto, cada creyente tiene un motivo supremo para agradecer todos los días, es que Dios ha tenido misericordia de mí, que Dios no me ha dado lo que merezco. ¿Y qué es lo que merezco? Su justicia. ¿Cómo puede esto ser posible? Que Dios me haya concedido a mí misericordia siendo que Él es justo. Bueno, Dios en la cruz aplicó su justicia, pero a su Hijo amado, para que nosotros recibiésemos misericordia. Jesús pagó nuestra deuda, recibió nuestro castigo y tomó nuestro lugar. Para Jesús no hubo misericordia, porque Dios lo castigó a Jesús, a su Hijo, como si Él hubiera pecado. Dios le aplicó justicia a Cristo para poder aplicarme misericordia a mí. Si no, no había otra opción. Querido hermano, si hay un agradecimiento que debe predominar en tus oraciones, es que Dios te concedió misericordia, te concedió gracia inmerecida. Dios no se la concedió al mundo antiguo, no se la concedió a los ángeles caídos, no se lo concedió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, te lo concedió a ti. Te lo concedió a ti. ¿Y qué espera el Señor de ti y de mí? Adoración, gratitud. Porque Dios, si hubiera querido, tampoco te hubiera concedido misericordia a ti y a mí. En cierta ocasión, un misionero entró en una tribu y predicó el Evangelio. Y para sorpresa de muchos, ¿saben quién se convirtió? El cacique. Entonces este misionero le pidió al cacique que con sus pocas palabras pueda ilustrar la salvación, pueda ilustrar lo que él acababa de creer. Entonces este cacique agarró una hoja seca, puso en la punta un gusano y en la otra punta prendió fuego. Y cuando el fuego estaba por consumir al gusano, él sacó el gusano y dijo, esto es gracia. Esto es gracia. Yo era un gusano y estaba condenado al infierno, pero cuando las llamas del infierno me estaban por tomar, Dios me sacó. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios salvó a un gusano como tú y como yo, gracias a la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. La cruz, hermano, mostró 2 grandes realidades: la justicia de Dios que cayó sobre Cristo y la misericordia de Dios que cayó sobre mí. Porque yo hoy y tú tenemos misericordia, porque Cristo aplicó la justicia a su amado Hijo, porque Dios aplicó la justicia a su amado Hijo. Por eso hoy gozamos de la misericordia de Dios. Quiero terminar con 3 breves conclusiones.
Primero quiero dirigirme a aquellos que todavía no son del Señor. Sé que aquí hay personas que todavía no son del Señor. Todavía no pertenecen al pueblo de Dios. Todavía no son un cristiano. Querido amigo o amiga, clama hoy por misericordia a Dios. Los que claman por misericordia es porque se reconocen culpables. ¿Quiénes son los que claman por misericordia? Los que se reconocen culpables. ¿Quiénes son los que claman por justicia? Los que se creen inocentes. Cuando tú clamas por misericordia, tú estás diciendo, Dios, yo soy culpable. Por eso pido misericordia, no me dé lo que merezco. Pero cuando tú crees que no eres pecador, que tú eres una persona buena, nunca vas a pedir misericordia, vas a pedir justicia. Pero los que claman por misericordia es porque reconocen que son culpables. Querido amigo, hoy pide misericordia y te puedo asegurar que Dios te va a conceder misericordia, porque Dios es un Dios misericordia. Dice que misericordioso, porque dice que su misericordia es para siempre. Pero reconoce que eres un pecador perdido, condenado, incapaz de salvarte por ti mismo. Reconoce que eres un leproso espiritual, que estás destituido de la gloria de Dios, que estás condenado a morirte, que estás bajo maldición. Reconoce que eres un pecador y que eres un leproso y que estás lejos de Dios, estás condenado a la muerte eterna. Pero también reconoce que Cristo en la cruz derramó su sangre preciosa y que esa sangre tiene poder para limpiarte, perdonar todos tus pecados. Y también dice la Biblia que Él resucitó de la muerte, demostrando que es Dios y tiene poder para dar vida eterna. Ven a Cristo hoy, porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No pienses que será mañana, cuando te jubiles, cuando seas viejo o antes de morir. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy tienes tú que arreglar tus cuentas con Dios. No sé si mañana habrá otra oportunidad. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Clama por misericordia y Dios te va a conceder misericordia. Estos leprosos clamaron por misericordia y recibieron misericordia para un favor físico, pero uno de ellos recibió un favor espiritual. Y ese favor espiritual es mejor que el físico porque lo espiritual es eterno. Ven a Cristo hoy, querido amigo. En segunda conclusión, una de las primeras evidencias de alguien que ha recibido misericordia, ¿saben cuál es? La gratitud. La gratitud es un distintivo de todos aquellos que han recibido misericordia de Dios. ¿Y por qué son tan agradecidos a Dios? Porque ellos reconocen que no lo merecen. Tú eres un cristiano, tú has recibido misericordia. ¿Qué es lo que te debe distinguir a ti de todas las demás personas? Es que eres una persona agradecida, porque Dios te ha dado lo que no mereces. En cambio, la ingratitud es una triste evidencia de aquellos que creen que lo que han recibido lo merecen, y es por eso que no agradecen. Querido hermano, cuando más entiendas de la misericordia de Dios, más agradecido serás y no tendrás ningún deseo de quejarte. ¿Por qué? Porque no merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno. En tercer lugar, una de las formas más hermosas de glorificar a Dios es ser agradecido a Dios por todo y en todo momento. El Señor dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Es decir, la gratitud es una de las más hermosas formas de glorificar a Dios. La gratitud. ¿Y qué es glorificar a Dios? Es que los incrédulos, al ver tu vida, hablen bien de Dios. Eso es glorificar a Dios. Que cuando los incrédulos te observen, ellos hablen bien de Dios. Cuando los demás vean en mí un espíritu de gratitud en todo tiempo, en todo momento, los momentos lindos, los momentos difíciles, ellos van a hablar bien de Dios.
Pero si ellos ven que yo, cristiano, me quejo de todo, del gobierno, del clima, de la comida, del trabajo, de la ropa, ellos no van a hablar bien de Dios, ni les va a interesar conocer a Dios. Hermano, recuerda que la gratitud glorifica a Dios, pero la ingratitud o la queja deshonra el nombre de Dios. Porque cuando nos quejamos, estamos diciendo consciente o inconscientemente lo siguiente: Dios se equivocó conmigo. Cuando nos quejamos, estamos diciendo Dios no es tan bueno como dicen las Escrituras. Cuando nos quejamos, estamos en cierto modo diciendo que Dios ha sido injusto conmigo. Y eso es una afrenta al carácter de Dios. Hermano, llena tus labios de gratitud, porque Dios te ha concedido misericordia. No te ha dado lo que mereces, y que lo que mereces el infierno. Te ha dado a su Hijo para que muera por tus pecados. Dice la Biblia que el que no escatimó, no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor tomó tu lugar en la cruz. Y Él un día, allí en la cruz, estaba pagando tu pecado, mi pecado. Y esa es la expresión más grande de misericordia. Que el Dios 3 veces santo se haya humanado y haya venido a esta tierra para morir por mí, un miserable pecador, un gusano. ¿Cómo me atrevo a quejarme? ¿Cómo me voy a atrever a quejarme si yo no merezco nada? Yo merezco el infierno nada más. Una de las formas más hermosas de glorificar a Dios es que tú seas un cristiano agradecido en todo tiempo y en todo momento. Cuando estás sano, cuando estás enfermo, cuando te va bien, cuando te va mal, gracias Señor, tú has permitido esto, tiene un propósito. Eso glorifica a Dios. Eso glorifica a Dios. Pero al Señor le asombra cuando aquellos que han recibido misericordia se viven quejando, protestando de todo y en todo momento. Eso deshonra el carácter de Dios. Porque en cierto modo yo estoy diciendo que Dios se equivocó conmigo, Dios es injusto, Dios no es tan bueno como dice las Escrituras. Pero Dios es bueno, me vaya bien o me vaya mal. Dios es bueno. Aunque esté enfermo o tenga salud, Dios es bueno y siempre será bueno. Porque Dios me ha dado a su Hijo y eso es suficiente.